Buenas noches, amigas, amigos. José Anastasio Conchas Contreras. Anastasio Conchas, Tacho. Y desde luego el Inge Saúl, aquí que no me deja solo. Un programa más de Acrisolándonos. Ya ven que el día de ayer en el videoblog correspondiente tratamos el tema de las rutinas. Estuvimos platicando, ¿lo recuerdan? Que las rutinas pues podrán ser aburridas y lo que ustedes quieran, lo que uno quiera, pero que nos ayudan a hacer mejor lo que nos toca hacer, a perfeccionarlo, a llegar a dominar ese quehacer. Y esto nos beneficia en lo económico, en la autorrealización, en el acrisolamiento, porque nos da la satisfacción, el gusto de sabernos útiles, de hacer rendir nuestro trabajo y para mejorar nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos, los que dependen pues directamente de nosotros. Entonces, ese fue el tema, las rutinas. Y como una continuación, pues que tiene que ver en cierto modo el, el- en el mejoramiento de lo que hacemos, tanto dentro de las obligaciones como dentro de lo que no es obligatorio, que está a nuestra elección, pero que hay que hacerlo para mejorarnos. Y nos referimos a el ocio. Hablar de ocio, pues como que en primera instancia estarán de acuerdo conmigo, amigas, amigos, de que se habla de ese momento que estamos desocupados, de flojotes, echadotes, viendo la tele, en fin, eh, como que esa es la idea que se da a primera vista cuando escuchamos o mencionamos la palabra ocio y incluso se dice un poquito peyorativamente, pues ahí nomás estás de ocioso, como diciendo, ahí estás sin hacer nada, no tienes en qué ocuparte, estás en tu día de descanso y ahí estás nomás de flojote, ahí echadote. Como que por ahí se da la idea. Desde luego, no es en términos generales, ¿verdad? Que todo el mundo piense así, pero normalmente esa es la idea que se da, pero como que aún en tiempos actuales, ya la palabra ocio sí se empieza a tomar un poquito más de acuerdo a su etimología, de acuerdo a su significado antiguo. Cada vez más personas, sobre todo quienes les gusta leer, les gusta cultivarse, pues caen en la cuenta de que ocio, en realidad, sí es cierto. De hecho, ocio viene del latín otium, que significa reposo. Bueno, pues, estás en reposo, pero muchos pensadores han definido un poco más todo lo que involucra el concepto de ocio. Para empezar, a mí me gusta mucho el concepto de Horacio, este poeta romano que vivió por ahí del año 65 al 8. Él murió 8 años antes de la llegada de Cristo, ¿verdad? Del inicio de la era cristiana. Y él decía, lo voy a leer porque pues no me sé el latín así, otia recte ponere, otia recte ponere, que venía a decir
emplear bien el tiempo de que se dispone. Emplear bien, emplear correctamente el tiempo de que se dispone. Entonces, coincide más o menos con la noción que existe hoy en día, donde dice que ocio es el tiempo libre dedicado a actividades placenteras y satisfactorias, fíjense, placenteras y satisfactorias. Ponerse a echar vino, ya sea en la casa, ya sea en una cantina, en un bar, pues podrá ser placentero, pero no es satisfactorio, mucho menos si eres como yo, muy mala copa, para pronto estás ahí discutiendo necedades, entonces pues, no tiene nada que ver de satisfactorio. Entonces, el concepto de ocio es emplear bien, emplear rectamente el tiempo de que se dispone. Y ese tiempo de que se dispone, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere básicamente el tiempo que tenemos, que nos queda después de cumplir, por ejemplo, con nuestro trabajo, los jóvenes después de haber ido a la escuela, terminado su día escolar, en fin, ¿verdad? Tienes ahí todavía tiempo antes de que se llegue, por decir, la hora de ir a dormir, hay tiempo por ahí. Siempre a lo largo de la historia, la pugna entre capital y trabajo también ha estado presente el ocio en el fondo de las discusiones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en tiempos de las haciendas aquí en México, el trabajador a mi padre le tocó mucho tiempo trabajar de sol a sol. Ese era el horario, entonces no había tiempo para el ocio. Y por ahí los domingos que los señores tenían, que no era día laborable o laboral, pues órale, pues echarle, porque pues no se concebía adecuadamente, ni había las condiciones para llevar a cabo el ocio tal y como fue pensado por los griegos, por los romanos, de que se sabe, ¿verdad?, emplear bien el tiempo de que se dispone. Porque un tiempo que tenemos, pero que no lo disponemos, es el en el que hay que ir al trabajo, en el que hay que ir a la escuela, quienes van, en el que hay que hacer ciertas labores domésticas que son de carácter obligatorio, ¿verdad? Limpiar la casa, cuidar a los niños, ir de compras también una, es una acción obligatoria y no entra dentro del terreno del ocio. El ocio es todo aquel tiempo en el que no tenemos algo que hacer de carácter obligatorio. Es tiempo que nos queda libre, pero que lo aprovechamos rectamente para nuestra edificación, por decir, leer, practicar algún deporte, cualquiera que sea, fútbol, béisbol, senderismo, tenis, básquetbol, qué sé yo, caminata, correr, todo eso te edifica, te construye a ti mismo. Entonces, ese es el ocio, el que aprovechas rectamente para tu beneficio y en el que también puede no ser de actividad, por decir, fíjense, también el ocio, fíjense en este detalle, ay caray, mi coche ya está muy sucio, lo voy a lavar y hasta lo voy a encerar y te pones. Yo lo hacía antes y ahora la verdad sí tengo vehículo, pero ay, le doy un trapazo con un mechudo ahí de vez en cuando al pobre. Pero cuando tenía ánimo, una buena lavada, secarlo bien y luego encerarlo y luego quitarle esa cera con jerga o con una franela limpia, seca. Y quedaba reluciente las llantas con su limpiadita también, llantas y rines, que quedara muy bien.
Y entonces sentarse a ver cómo lo dejaste de bien, que te llenó, cómo lo dejaste, echándote un refresquito, dulce o amargo, ¿verdad? Pero echándote un refresquito sentadito, viendo tu obra, esa es contemplación también. Esa es una actitud contemplativa. Lo que ya hiciste y que te pones a verlo porque te llenó lo bien que lo hiciste, ese sí es tu ocio. Ese es tu ocio. Estás empleando bien, rectamente, para beneficio tuyo, tu ocio, tu tiempo de ocio, tu tiempo de reposo. Y fíjense, para terminar, en el concepto antiguo se dice que ya desde hace más de 2000 años se manejaba esta definición. Ocio es la inactividad productiva que dedicas a actividades enriquecedoras como la lectura, el estudio, la contemplación, el disfrute personal y la superación de ti mismo. Ese es el ocio. Y entonces terminamos ya de bien a bien con esto. Entonces el ocio está como las rutinas de que hablábamos ayer, al final redunda en que haces mejor tu trabajo, en que llegas a dominarlo y a perfeccionarlo, a manejarlo perfectamente, lo que te toca hacer. Porque después de un ocio donde leíste, donde escuchaste buena música, donde fuiste a un museo, donde fuiste a un concierto, desde luego un concierto musical, a una conferencia, una buena plática. Entonces, ¿qué te sucede? Que regresas al trabajo con ánimos renovados y lo haces cada vez mejor porque aprovechaste buenamente ese tiempo que tuviste libre para ti, para tu reposo, para mejorarte a ti mismo y para estar listo para lo que sigue. Ese es el ocio, que se puede decir que es como el complemento o el compañero de las rutinas. Digamos, las rutinas más ocio igual a superación personal, mejoramiento general, edificación, construcción de ti mismo. Eso es lo que quisimos comentarles en este sabadito lindo, esperando estén disfrutando de un ocio como debe de ser en toda la extensión de esa cortita palabra, pero que es muy amplio su significado y muy grandes los beneficios que nos aporta. No me resta de momento más que esperar que les sea de alguna utilidad esta platiquita, como siempre, la enriquezcan, la mejoren, que sirva para su acrisolamiento, su superación personal y agradeciendo el favor de su atención, solo me resta decirles hasta la próxima, amigas, amigos.